Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, una congregación que ha celebrado recientemente sus 18 años de fundación y a la que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Dice la Biblia: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Y ese fue el versículo que provocó un cambio de mentalidad y un cambio en su forma de vivir, que provocó una gran revolución y un gran cambio y un nuevo inicio en la historia de la India. Y si Mahatma Gandhi, usando un solo versículo, pudo provocar una gran revolución, nosotros, tomando toda la Biblia, podemos provocar una poderosa revolución. ¿Cuántos dicen amén a esto? Podemos cambiar el rumbo de nuestra familia, el rumbo de nuestro barrio, de nuestro centro de trabajo, del lugar donde vivimos, porque es increíble las verdades y principios que existen en este maravilloso libro. Sigo con la premisa: la violencia nace en las casas. La violencia nace en las casas. Y solo basta conocer algunas historias de cómo es que esa violencia se genera allá afuera, y muchas veces tiene que ver con el maltrato físico, psicológico, con los abusos sexuales, con tanta violencia, con el abandono, que le da muchas probabilidades a cada persona de poder convertirse en un arma de destrucción. Sin embargo, la Biblia nos da la posibilidad de poder transformar esta arma de destrucción en un arma de bendición, en un arma que pueda traer luz al mundo. Y es cuando dejamos que Cristo sea el Rey y el Señor de nuestras vidas. Porque cuando Cristo se convierte en el Señor de nuestras vidas, algo muy poderoso comienza a fluir desde lo más profundo de nuestro corazón. Y eso que comienza a aflorar se llama amor. La Biblia dice: el que tiene a Dios tiene amor, porque Dios es amor. De tal manera que el que tiene a Dios tiene amor. ¿Y cuántos de los que estamos aquí tenemos a Cristo en el corazón? Amén. De tal manera que somos gente que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. El arma más poderosa para vencer la violencia de esta sociedad es sembrar en el corazón de nuestros hijos el principio del verdadero amor. Entonces levantaremos una generación poderosa con nuevos ideales y formas de conectarse con los demás. Y eso es lo que tenemos que enseñar a la nueva generación. Las nuevas generaciones tienen que aprender a fluir en el amor de Dios. Por esa razón tenemos que nosotros sembrarles el amor de Jesús, sembrarles este mensaje de luz y de esperanza. Sin embargo, aunque puedo volver a decir que la violencia nace en las casas, yo creo que lo que podríamos hacer para poder confirmar esa premisa es que podamos mirar algunas estadísticas que nos va a dar razones suficientes para poder decir que la violencia nace en las casas. Por ejemplo, algunas denuncias que se han realizado a lo largo de los años, precisamente por maltrato físico, por maltrato psicológico. Y quiero que observe el número de denuncias que se hicieron, que de paso no es el 100% de todos los maltratos y abusos físicos y psicológicos que se sufre en el país. Estos son los casos que se denuncian. Pero si sumáramos todos los otros casos que no se denuncian, probablemente triplicaría la cifra. El año 2002, el número de denuncias ascendía hasta casi 30.000 denuncias. 30.000. Pero el año 2016 se cerró con un número mayor a 70.000 denuncias. Ahora, díganme, estas estadísticas, ¿qué nos revelan? ¿La violencia en nuestra sociedad ha disminuido o ha crecido? ¿Ha disminuido o ha crecido? Ha crecido.
De tal manera que con todos los programas de sensibilización, con todos los proyectos, los planes, los programas de pacificación y con todo lo que hoy podría proveernos los estudios y la tecnología, la violencia ha aumentado enormemente. Y nuevamente, recuerde que esto solamente es el número de denuncias que han sido presentadas, ¿no?, como maltrato físico, pero hay muchos casos que nadie conoce excepto la familia que le ha tocado sufrir. ¿Ustedes han escuchado de la palabra feminicidio? Que es cuando el hombre mata a la mujer. Pues usted tiene que saber que cuando se habla de feminicidio, ustedes van a observar que las estadísticas nos dicen algo muy interesante. Esta es una cifra del Ministerio Público. ¿Dónde ocurren? ¿Dónde ocurren? ¿Dentro del hogar o fuera del hogar? Entonces, dice las estadísticas que el 57.2% de los casos de feminicidio, o sea, casos donde el hombre mató a la mujer, se desarrollaron dentro de casa. Mientras que el 42.8% se causaron fuera de casa. Entonces, pregunta, ¿dónde suceden el número más alto de feminicidios? ¿Dónde? Dentro de las casas. Dentro de las casas. Eso nos hace sospechar que algún miembro de la familia entonces tiene la tendencia a dañar, maltratar y aún hasta quitarle la vida a una mujer. Ok, cuando miramos quiénes son los causantes, quiénes son esos feminicidas, descubrimos que un pequeño porcentaje de 11.3, 5.5 y 4.9 corresponden a familiares de segundo o tercer nivel, corresponden a conocidos, extraños, externos a la casa, y otras personas que pueden ser distintas, pero el 78.3% corresponde a la pareja o a la expareja. O sea que aquí ya las estadísticas nos revelan una crisis en el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo o no? Una crisis en el matrimonio que no se sabe cómo resolver. De repente la mujer responde, el marido responde, de repente hay insultos, hay ofensas, de ahí llegan los golpes y usted sabe cómo eso avanza como una bola de nieve hasta que finalmente puede terminar en un homicidio. De tal manera que lo que me dice esta estadística es que la sociedad en que vivimos es una sociedad donde los matrimonios no saben discutir, no saben hablar, no saben trabajar sus diferencias. Lo resuelven con las manos, con los golpes, lo resuelven con la violencia. Y eso entonces nos habla de una triste realidad que vivimos en nuestra sociedad. No solo que la violencia nace en las casas, sino que lamentablemente los matrimonios no han aprendido a comunicarse, no han aprendido a resolver sus diferencias, no han aprendido a discutir. Entonces se ponen los guantes y comienzan a pelear como lo vieron en sus padres o en sus abuelos o como lo vieron en las películas o en algún tipo de noticia, y de pronto eso trae un dolor, una angustia, un conflicto muy grande. Y ahí es donde decimos qué importante es que proclamemos la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Qué importante es que podamos abrir las Escrituras y que podamos enseñar a la gente cómo vivir en el vínculo matrimonial. Uno cree que va a ser feliz porque tiene plata. El otro cree que va a ser feliz porque es un profesional. El otro cree que va a ser feliz porque se encontró una mujer que no dice nada, que no habla cuando la insultan. O un marido que no habla cuando lo insultan. Dice, ay, yo soy feliz porque nunca me dice nada. Pero eso sigue siendo abuso, ¿sí o no? Aunque ella no hable, aunque él no hable, eso sigue siendo abuso. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos seguir enseñando cómo se tiene que tratar a la mujer y cómo se tiene que tratar al marido. Cómo resolver conflictos en el matrimonio. Cómo poder resolver las dificultades que se presentan en el hogar. Porque esta estadística me revela que el problema no solo está en las casas, el problema está en los matrimonios y en las cabezas del hogar, que muchas veces no sabemos cómo resolver un conflicto. Yo vengo de un hogar machista, mi esposa viene de un hogar disfuncional, donde mi suegro abandonó a mi suegra cuando ella tenía 7 años,
Y las primeras discusiones que ella y yo teníamos, yo levantaba fuerte la voz, porque obviamente vengo de una influencia así, machista. Pero mi esposa decía, ok, nos separamos. Aquí se acabó todo. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que decir eso? Discute conmigo. No, nos separamos. Y yo me daba cuenta, y ella también por supuesto, que estábamos arrastrando experiencias del pasado. Una influencia inconsciente que nos llevaba a discutir de la manera equivocada. La Biblia claro que nos enseña a tratar esto, las crisis en el matrimonio, pero de la manera sabia, inteligente, sin machismo y sin esta influencia negativa que hemos aprendido de nuestras familias que probablemente sin conocer a Cristo comenzaron a edificar sus hogares. Entonces como maridos y como esposas necesitamos recordar que hay un manual para el matrimonio que nos va a ayudar a edificar de manera sabia e inteligente nuestro hogar. Y ese manual se llama, y la Biblia dice, no sea vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Algunas ciudades que son las primeras o las ciudades más violentas, y observe esto por favor. ¿Quién se lleva el primer lugar? Lima. Lima es la ciudad más violenta. ¿Y quién le sigue? El departamento de Junín. Junín. Ahora, sepa que cuando yo empecé a mirar estadísticas, ya hace mucho tiempo atrás, yo empecé a sentir una carga muy grande por el departamento de Junín. Por eso que abrimos obra en Pichanaki, en Concepción. Por esa razón hemos abierto un club de niños allá en Concepción también. Y estamos tratando de apoyar de muchas maneras, muchos viajes misioneros a esa ciudad, porque lo que hemos querido es apoyar. ¿Podemos ser la sal del mundo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos ser la luz y la sal del departamento de Junín? Claro, porque somos responsables. Y siempre he pensado, ahora tú sabes que esa cultura huanca viene precisamente de ese sector, ¿no? Y los huancas eran violentos, eran agresivos, eran rebeldes, eran incontrolables, eran indominables. Yo digo con esto con mucho cuidado porque mi padre es de esa región, o sea que por mis venas también corre sangre huanca, ¿no? Pero soy un huanca dominado por el Espíritu Santo. Amén. Así que creo yo que sí es verdad que aunque tal vez la cultura, los pueblos están marcados por la violencia, podemos ir en contra de la corriente de este mundo cuando Cristo se convierte en el Señor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Luego sigue Lima Norte. Arequipa es otra de las ciudades violentas. Hace poco estuve predicando, dando una conferencia en el Colegio Internacional Peruano Británico de Arequipa, es el colegio más importante de la ciudad. Y les hablaba a los padres de clase media, media alta y alta acerca de la violencia en Arequipa. Y cuando yo les pregunté, ¿ustedes creen que Arequipa es una ciudad violenta? Todos dijeron no. Pero las estadísticas demuestran que Arequipa es una de las ciudades más violentas del Perú. De tal manera que comencé a mostrarles más estadísticas, cosas que no les voy a mostrar a ustedes porque es de Arequipa. Ellos se sorprendieron con las cosas que estaban mirando. Quiero que vea este otro cuadro porque nos va a ayudar a explicar un poco algunas cosas que yo quiero mencionarles. Del año 2009 hasta el año 2015 se contabilizaron 727 feminicidios. Y las bolitas nos muestran cuáles son las ciudades más violentas. Más grande la bolita, más violenta. Dígame cuál es la bolita más grande. Lima, la ciudad más violenta con 270 feminicidios. ¿Quién le sigue? ¿Quién le sigue? Junín, ¿no? Junín. Pero antes de Junín, ¿quién está? Arequipa, con 53 feminicidios y luego Junín. Y es interesante cómo esta violencia, este feminicidio, ha afectado a nuestra ciudad, a nuestra nación. Pero déjenme mostrarles esta otra estadística, que ya si el año 2015 se contabilizaban 727, a 2016 suman un total de 829. Quiere decir que solo en el año 2016 hubieron alrededor de 100 feminicidios. 100 mujeres que murieron en las manos de un hombre. Y lamentablemente, la forma en que murieron fue por asfixia o estrangulamiento o acuchillamiento. 7
de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual, según la encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES, que pertenece al INEI. Pero lea esta estadística, por favor, de aquí. El 61.6% de las víctimas de feminicidio deja entre 1 a 3 hijos en orfandad. O sea, más del 60% de estos casos, y si estamos hablando solo en el año 2016 de 100 feminicidios, el 60% deja entre 1 a 3. Quiere decir que solo en el año 2016, entre 60 y 180 niños quedaron sin madre. Pregunta, ¿con qué corazón se quedan ellos? ¿Hay odio en su corazón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay amargura? ¿Ellos crecen saludables? No. Y si un día se casan, ¿qué le van a ofrecer a su mujer? ¿Qué le van a ofrecer a sus hijos? Entonces habrá una tendencia a ser violentos, ¿sí o no? De tal manera que esto nos revela una realidad muy triste. La violación sexual es el delito más frecuente después del robo agravado. Y este es un informe, un reporte del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario. De tal manera que es el segundo caso por el cual la gente va a prisión. Déjenme hablarle algo más sobre esto. Casos de feminicidio registrados por los centros de emergencia de la mujer. El año 2015 se registraron 293. Pero note que lo que está con franja roja son los feminicidios que se lograron, que se ejecutaron. Pero las tentativas, que está con franja azul, son aquellas mujeres que sobrevivieron a esa muerte. Quedaron dañadas, quedaron afectadas, sufrieron maltrato, sufrieron crisis psicológica, lo que sea, pero sobrevivieron a la muerte. 198. El año 2016, de 172, solo de enero a julio del año 2016, 54, escucha, 54 murieron, pero 118 casi pierden la vida. 118. Solo hasta julio del año 2016. Pero ahora yo quiero que usted observe esta estadística del 2016, 172, que 54 fueron feminicidios y 118 tentativas. Aparecen aquí quiénes fueron exactamente los que provocaron ese homicidio. Entonces encontramos de menor a mayor que los porcentajes que están aquí abajo son menores que el porcentaje que está aquí arriba, ¿sí o no? Esto nos dice que el 59.9% de los que fueron los homicidas eran las mismas parejas. O sea, no es la expareja, no es el familiar, no es el extraño, es la misma pareja. Ahora, cuando yo miro esta estadística, yo me digo, pero ¿qué le lleva al hombre a golpear a su mujer al punto de matarla? ¿Por qué razón el hombre toma esa decisión? ¿Por qué razón se llena las manos de sangre haciendo esto? Entonces hablamos de una sociedad violenta que crió a sus hijos en violencia. Y por alguna razón en esta cultura occidental y latina sobre todo, se cree que el hombre no tiene que llorar, que el hombre tiene que ser fuerte, que tiene que ser agresivo, que tiene que poner la cara seria con ceño fruncido, cara de león, cara de enojado, porque si sonríe, si está saludando a todo el... No, este es débil, este es frágil. Entonces, pero el hombre tiene que ser enojado y tiene que caminar así enojado. Porque así nos han hecho creer que tiene que ser el hombre. Por eso es que hay hombres aquí que yo puedo hacer hasta un chiste y no ríen. ¿Por qué? Porque creen que posiblemente podrían creer que pierden su varonilidad. Cuando tú sabes que en realidad tiene que ver muchas veces con ese problema de violencia en la que hemos sido criados o la influencia social. Ahora, pregunta, ¿los hombres deben llorar o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Deberían llorar o no? Claro, porque hacen aflorar sus sentimientos, eso le ayuda, eso es saludable. Eso es saludable. Pero cuando los hombres no lloran, mi padre me decía así, los hombres no lloran. Que los hombres no lloran, que no me llores, yo no sabía cómo aguantar las lágrimas.
¿Por qué? Porque yo creía que si yo lloraba, yo me volvía dama. Hermano, créame, me volví un llorón, me sané, mi hermano. Me sané. ¿Por qué? Porque uno llora delante de Dios, uno llora expresando amor, ¿no? Yo a veces cuando a mi esposa le digo, Romy, te amo. Yo te amo, ¿no? Y la abrazo. No solo me sano yo, ella también se sana. Porque ella dice, wow, mi esposo me ama con todo su corazón. Y por esa razón es muy importante que nosotros analicemos por qué la pareja, por qué el hombre. Es raro, pero estoy hablando de esto en un día muy especial. ¿Ustedes saben que el día de hoy se celebra el Día Internacional del Hombre? ¿Lo sabían? Feliz día a los hombres. Bueno, yo recién me enteré hoy día también. Terminando el primer servicio me dieron el mensaje y bueno, yo se la pasé a todos los pastores para que recuerden que hoy es el Día del Hombre. Voy a terminar hablando lindo de los hombres, por si acaso. Entonces esto me habla de problemas matrimoniales que los hombres, que las mujeres no saben resolver. Los hombres abusan generalmente, las mujeres callan generalmente y no buscan ayuda y lamentablemente hablan cuando la bola de nieve no es pequeñita, sino cuando la bola de nieve ya está muy grande. Déjenme mostrarles esta otra estadística que es muy importante. El año 2009, volviendo nuevamente a feminicidio y tentativa, 139 mujeres fueron asesinadas. El año 2010, 121. El año 2011, 93. El año 2012, 83. El año 2013, 131. El año 2014, 96. 2015, 95. Y el año 2016, alrededor de 100 mujeres. Pregunta, ¿nuestra sociedad ha sido y es violenta? ¿Sí o no? Sí. Sí. En el marco matrimonial. Por esa razón, cuando hacemos seminarios, retiros, conferencias para los matrimonios, para la familia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos a ver partido en casa? ¿Quedarnos a ver telenovela? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir. Estas son las razones por las cuales hacemos encuentros de hombres, de mujeres, de jóvenes. Yo sé que hay personas que dicen, pastor, muchos encuentros. No te preocupes, ve a uno aunque sea. Ve a uno, pero esta es la realidad de nuestra sociedad y es muy probable que un retiro espiritual de los que hacemos puede transformar en la vida a un hombre o a una mujer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y le damos la oportunidad. Salvamos no solamente la vida de ese hombre, de esa mujer, salvamos la familia. Hermano, yo recuerdo que un día un hombre estaba aquí escuchando un servicio y creo que la prédica ni lo tocó. Pero cuando él salió por la puerta, yo lo miré con el ceño fruncido, el rostro enojado y le dije, ¿me permite darte un abrazo? Yo quiero darte un abrazo, ¿me permites hacerlo? Y él me miró todo serio, le dije, por favor, déjame darte un abrazo. Porque yo le doy la mano a todos, pero a él lo abracé fuerte. Le dije, quiero que tú sepas que el Señor te ama y nosotros también. El hombre comenzó a llorar. Sacó un revólver de la cintura y me dijo, pastor, yo iba a casa para matar a mi esposa, para matar a mis hijos y luego para darme un tiro. Pregunta, ¿acaso un abrazo, una sonrisa, un retiro, un seminario, un mensaje no puede parar la violencia en un hogar? Dígame, ¿sí o no? Entonces hagámoslo. Dile que está a tu lado, tú también puedes hacer algo. Quiero que leas esto que está aquí. El 89.8% de las víctimas, escucha, de feminicidio o tentativa son adultas. Casi 90%, adultas. Pero el 8.6% son niñas. Niñas que fueron asesinadas, probablemente después de ser abusadas sexualmente. Y el 1.6% son adultos, ancianas, adultas, que tampoco no están libres de esta situación. Quiero que vuelva a leer este cuadro, y esto ya corresponde al año 2016. Encontramos acá que el 57.8% de los agresores es la misma pareja, y encontramos que 11 casos de feminicidio se registran cada mes en el Perú, 11 en el Perú.
100 mujeres han sido víctimas de feminicidio durante el año 2016. Y esto entonces nos revela una triste realidad que hoy vivimos en nuestra sociedad. El feminicidio es un mal que lamentablemente todavía no se controla en nuestra sociedad. Pero creo que la razón es que muchas veces se le crea una imagen de hombre rudo al hombre, cuando muchas veces esa rudeza se convierte en violencia en los hogares. Entonces los hombres tenemos que aprender a ser más amorosos, más reflexivos, más frágiles en el sentido de más relacionales con la gente, que tenemos que aprender a sonreír, que tenemos que aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Y por supuesto, eso de alguna manera también con la ayuda del Espíritu Santo va a seguir obrando y operando para que podamos finalmente hacer lo que corresponde. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y nunca digas no puedo, no digas eso. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando este cuerpo que tiende a la violencia, quiere generar violencia, quiere provocar violencia de todos los tipos, no solo físico, sino el psicológico, el que se habla con palabras, cuando calumnias, cuando insultas, cuando ofendes, cuando hieres a alguien, entonces tú resistes a este cuerpo que muchas veces quiere hacer lo malo. Y tú le vas a decir: cuerpo, lengua, corazón, te retengo en el nombre de Jesús. No te voy a dejar maltratar a mi propia familia. Amo a mi familia. Y sé que lo que tengo que hacer es brindarles amor, misericordia, perdón, respeto y la sabiduría, el consejo oportuno para saber cómo resolver cada crisis. Pero te resisto a generar violencia y te detengo en el nombre de Jesús. Y de esa manera recordamos que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, lo cual significa que podemos vencer cualquier engaño de Satanás, que podemos brindar amor aún a las personas más difíciles y que tenemos dominio propio para hacer brotar de nosotros lo bueno, lo agradable, lo santo, lo justo y lo de buen nombre. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo Jesús sí se puede. Debe que está a su lado. En Cristo Jesús sí se puede. Dígaselo, dígaselo. Aprendamos más bien a usar esta boca para felicitar, para honrar, para celebrar, para decir te amo. Tenemos que aprender a hacer eso, mis hermanos. ¿Podemos practicar un poco? A ver, dígale que está a su lado, te amo con todo el corazón. ¿Qué decimos del abuso sexual? ¿Qué decimos del abuso sexual? De enero a mayo, y traté de buscar una estadística que se parezca al del 2016 también, de enero a junio, porque quiero mostrarle la diferencia. Se registran 1.327 abusos sexuales. De enero a mayo del 2015. Pero quiero que mire este cuadrito que está aquí abajo. 946 víctimas tienen entre 0 y 17 años. 362 entre 19 y 59. Y 19 más de 60 años. 60 a más. Por favor, mire la circunferencia, porque la más grande es la ciudad donde más abuso sexual hay. Dígame cuáles son. La primera, Lima. La segunda, La Libertad. Sepa que la próxima semana estoy yendo a La Libertad para hacer un encuentro para hombres. Y cuando voy a esa ciudad, les digo les doy esta estadística. Ustedes saben que entre las primeras ciudades más violentas y de alto índice de abuso sexual está la ciudad de Trujillo. Y de pronto los hombres abren los ojos. Pero yo estoy aquí para decirte que aunque el diablo ha venido a matar, a hurtar y destruir, tengo que decirte que Cristo ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y lo que te voy a hablar en este fin de semana, te puedo asegurar que te va a llevar a cambiar tu forma de pensar y tu forma de vivir. Es por eso que he aceptado ir a estas ciudades,
porque yo siento un compromiso. Soy guarda de mis ciudades y soy guarda de mi nación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos guardas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile que está a su lado, somos guarda de nuestra nación. Tenemos que promover y tenemos que ser promotores de los principios de Dios. Entonces, mire, de enero a mayo del 2015, 1.327. Ahora mire, de enero a julio del año 2016, 3.083. 3.083. El número de abusos sexuales cada año ha ido en aumento. Pero estas estadísticas que hoy te muestro nos revelan algo muy triste. ¿Cuáles son los dos grupos de edades que más sufren de abuso sexual? Son los niños que están entre 6 y 11 años y son los adolescentes que están entre 12 y 17 años. Pero ¿cuál es el grupo que ha sufrido más abuso sexual? Los adolescentes. Los adolescentes. Solo de enero a julio del año 2016, 1.417 abusos sexuales contra los adolescentes. Cuidemos a nuestros adolescentes. Y quiero que tú sepas que esa etapa de la vida es una de las etapas más difíciles, ¿sí o no? Porque el adolescente es autosuficiente, el adolescente no mide el peligro. El adolescente está arriesgándose todo el tiempo. Muchas veces camina por zonas oscuras a las 12 de la noche, 11 de la noche. Dice, pero ¿cómo se te ocurre? Pero ¿cuál es el problema? Siempre lo hago y no pasa nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente son muy arriesgados en muchos sentidos. Ellos creen que nunca le va a pasar nada. Y por eso andan al borde del barranco, ¿no? Muchas veces arriesgándose, escuchando música que no deben, teniendo amigos con los que están mal influenciando sus vidas, muchas veces haciendo romances que vuelven peligrosa su vida emocional, y muchas veces haciendo cosas como consumiendo pornografía y viendo películas o programas que tal vez no son adecuados para ellos, porque todo el tiempo andan pensando, pero no me pasa nada, todo está bien en mi vida. Y lo que no saben es que están alimentando algo destructivo en su corazón que lamentablemente los lleva por una vida licenciosa, que fácilmente serán atrapados por hombres depravados que lo único que les interesa solamente es saciar su apetito sexual desenfrenado. Dígame si las muchachas adolescentes no exageran en la moda. ¿Acaso no son ellas las que se ponen el pantalón apretado, la falda chiquita, la blusa apretadita y de alguna manera intentan vivir una vida sin peligros, usando o mal usando la moda? A veces aún cuando van a esas fiestas a las cuales yo siempre le digo a mis hijos, ese lugar nunca será para ustedes, pero van a una fiesta y aún hasta la forma de bailar ya es seductora, ya entra en el campo de lo inmoral. Y de pronto nosotros como padres no sabemos cómo manejar esto. Ahora, tienes que saber que si tú tienes hijos adolescentes, eres responsable sobre ellos y somos responsables sobre nuestros hijos hasta que salgan del hogar casados. Mientras tanto, somos responsables. Ahora, si tu hijo se acostumbró a quedarse en tu casa, ya tiene 40 y todavía es el bebé de la casa, ya estás en un serio problema. Pero es importante que nosotros aprendamos a tener autoridad sobre nuestros hijos y a poder manejar ese lado difícil cuando ellos dicen, yo hago lo que quiero con mi vida, respeta mi espacio y tú no tienes que entrar en mi cuarto, tú no tienes que revisar nada de mí, tú no tienes que controlar mi vida. Entonces, ¿para qué estoy aquí a tu lado? ¿Acaso no estoy para ayudarte, para guiarte, para aconsejarte, para corregirte, para castigarte, para aplaudirte, para premiarte? ¿Acaso no soy padre para eso? Ahí es cuando nosotros entonces necesitamos crear y pedirle sabiduría. ¿A quién? ¿A quién le pedimos sabiduría? ¿A quién? Señor, ayúdame por favor, porque yo necesito criar a mi hijo, a mi hija, y quiero hacerlo bien. Entonces la Biblia nos otorga principios y enseñanzas que nos va a ayudar a poder criar a nuestros hijos en sabiduría. Yo sé que es difícil lidiar con la adolescencia, pero tenemos que hacerlo. Y
Y si nosotros como padres estamos en contra de los romances de los adolescentes, no es porque queremos hacer la vida aburrida a los muchachos. No es porque nosotros no queremos que ellos se enamoren algún día. De hecho, que si un día tu hijo te dice, papá, estoy enamorado, tiene 15 años tu hijo, y tú dices, ¿de quién, hijo? De una muchacha. Está bien, está bien. Porque hoy en día se enamoran de un muchacho, ¿sí o no? Entonces, ahí se estaría grave. Pero si se enamoran de una muchacha, está bien, mi hijo, está bien. Pero guárdame ese sentimiento en tu corazón hasta que sea el tiempo, hasta que sea el momento. Mi hija, guarda ese sentimiento en tu corazón. Yo no te voy a arrancar el sentimiento de atracción que tú tienes, pero sí te puedo pedir que te controles, que seas sabio. Entonces nosotros los padres tenemos que soltar cuando nos dicen que que están enamorados y todo, o enamoradas, y no enojarnos por eso, pero tenemos que jalar cuando ellos quieren ir más allá, cuando ellos quieren hacer su propia voluntad. Ahora, alguien me puede preguntar, ¿y por qué, pastor? Porque algunos reportes que se han hecho en iglesias cristianas, con casos de fornicación que se han dado en las iglesias, por ejemplo, se ha registrado que el periodo promedio que una pareja podría estar como pareja y no tener sexo hasta el día que se casan, desde que empiezan la relación, es un promedio de 3 años. 3 años. No más. Porque ya pasan presiones, pasan tentaciones, pasan luchas, pasan todo. Entonces, el más santo, el más inmaculado, ese que es inocente con letras mayúsculas, 3 años. Promedio. Ahora, esos que vinieron del mundo ya practicando esto y haciendo una y otra cosa con su vida, obviamente las batallas son mayores. Ok, si es 13 años y mi hijo tiene 14 años y quiere tener su noviecita, su enamoradita, pregunta, ¿se casará a los 17? No. Si tiene 18, ¿se casará a los 21? Por esa razón nosotros siempre estamos animando a que trate de tener una pareja por encima de los 20 años. ¿Por qué? Porque a esa edad ya uno acabó la carrera o está a la mitad o casi terminando o está estudiando y trabajando, ya está más consciente, más responsable y por esa razón aconsejamos. Fíjese que cuando yo he aconsejado de esta manera, hay gente que ha dicho, pastor, usted tiene razón. Pero hay gente que se ha enojado. Ay, pero ¿cómo es posible? El pastor pone edad. Eso es del diablo, eso no es de Dios. A ver en qué parte de la Biblia dice que hay que a partir de los 20. Yo soy maduro con 15 años. Yo puedo tener novia si quiero. Y una serie de cosas. Y hay padres que dicen, sí, mi hijo, usted es maduro, usted puede tener a la edad que usted quiere. Y he sido muchas veces criticado y juzgado por eso. Pero déjeme decirle que mi razonamiento es mejor que cualquier idea arriesgada de querer tener pareja a temprana edad. Esa es la razón por la cual no se puede controlar la relación sexual. ¿Qué hace la sociedad? Reparte condones. Y tienen que saber que el índice de embarazo se ha reducido solamente en un 0.2%, mientras que el índice de actividad sexual en los adolescentes ha subido de un 18 a un 32%. O sea que los adolescentes que están entre 12 y 17 años, que te miran con cara de tranquilitos y de tranquilitas, el 30% de ellos ya tuvieron una actividad sexual por lo menos. Entonces la pregunta es, frente a esta influencia de la violencia, ya me metí al tema de la influencia sensual, pero frente a la influencia de la violencia, ¿no será que la sensualidad de nuestros hijos podría también poner en bandeja a estos depravados sexuales que muchas veces lo que hacen es arruinarle la vida a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Somos responsables? Díganme ustedes. ¿Somos responsables? Ahí es cuando nosotros tenemos que pensar en que tenemos que hacer algo al respecto. Que tenemos que ser capaces de poder no darnos por vencido. Entonces tenemos que soltar cuando nuestros hijos nos dicen que están enamorados, ¿no? O que tienen una relación, pero también tenemos que jalar para decirle, aunque te permito, no puedo aceptarlo todo, porque yo soy responsable sobre tu vida. Y no puedo dejar que hagas esto o lo otro. Yo sé que cuando venimos a Cristo, los hijos tan grandes, es más difícil. En cierta manera es más sencillo cuando los criamos ya así desde muy pequeños.
Pero aún con todo, la sociedad en la que vivimos es una sociedad que nos quiere robar a nuestros hijos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y nosotros tenemos que luchar para que no nos los quiten. Y tenemos que de alguna manera convertirnos en agentes de armonía, de paz y de respeto para los demás. Déjenme mostrarles una estadística más que nos va a sorprender a todos. La franja celeste significa que el hombre que cometió el abuso lo hizo en estado sobrio. La franja roja significa afectado por el alcohol. Y la franja amarilla, afectado por las drogas. Cuando hablamos de maltrato psicológico, los insultos, las ofensas, las humillaciones, esas palabras hirientes, ¿no?, que muchas veces brotan de la boca de los padres para los hijos. Pregunta, ¿lo hace en estado de drogas, en estado alcoholizado o lo hace en estado de sobriedad? 11.061, el grupo más grande, lo hace en estado de, ni para decir, perdóname mi hijo, estaba con alcohol. Perdóname, mi hija estaba con alcohol. En el maltrato físico, y no estoy hablando del castigo, el castigo puede ser físico, sabio, prudente, inteligente, pero el maltrato físico, esa forma de destruir el cuerpo de una persona, de un hijo, de una hija, o tal vez de una esposa, o de un esposo, ¿no?, se hace, según las estadísticas, 7.782 casos en estado de sobriedad. Y cuando se trata de abusos sexuales, 2.662 casos de abusos sexuales se hizo en estado de... Entonces, ni siquiera para que las personas que han abusado digan, yo estaba borracho, yo estaba drogado. Son personas consumidores de pornografía. Son personas que muchas veces tienen la lujuria a flor de piel. Son personas que andan todo el tiempo soñando en su mente, trabajando en su mente películas pornográficas donde él es el actor principal. Y solo está buscando la oportunidad para poder saciar ese deseo sexual. Y ojo que no solamente los adultos abusan. Hay jóvenes que abusan, adolescentes que abusan. Porque el mismo proceso, todo el consumo de pornografía, toda esa influencia sensual y sexual que hay en nuestra sociedad puede invadir la mente de un adolescente y puede convertirse en un potencial violador. De tal manera que nosotros como padres somos responsables aún de hablarle a nuestros hijos y cuidar lo que ellos miran. Cuidar lo que ellos cómo manejan sus celulares. Y tenemos que ser capaces de involucrarnos en la vida. No estoy hablando de fiscalizar, pero de ganarnos la amistad para poder influenciar con consejos, con palabras, lo que ellos deben y no deben hacer. Porque lamentablemente las estadísticas nos dicen que no lo hacen en estado de drogas ni de afectados por el alcohol, sino sobrios. ¿Hay violencia en las calles? ¿Qué dicen ustedes? Hay violencia en las calles. Entonces se le pregunta cuáles son los principales problemas sociales en la actualidad. La gente en una encuesta dice lo primero, la delincuencia. La delincuencia. Otra pregunta, ¿y cuál es el problema que a usted personalmente le afecta más? La delincuencia. Porque el 35% probablemente de esas personas que entrevistadas fueron asaltadas, fueron robadas, o han visto o han sido testigos de un asalto, de un robo, pero son situaciones que se dan en nuestra sociedad. Ahora nada es seguro, ¿sí o no? Yo tenía mi camioneta en la puerta de mi casa, con reja acá y reja allá. Yo no sé por dónde salió esa camioneta que se me la llevaron. Pero gloria a Dios porque luego me la entregaron a los 3 días. Pero definitivamente estamos siendo atacados y estamos siendo víctimas de gente que le gusta el dinero fácil y que muchas veces genera una violencia increíble. Por robarte una cartera, un monedero, 10 soles, son capaces hasta de romperte la cabeza, de meterte un tiro, de hacer tantas cosas terribles. Vivimos en una sociedad violenta. Y como cristianos, nosotros somos llamados a influenciar en esta sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Mi última estadística. Se hizo el año pasado el primer censo nacional penitenciario. Y las estadísticas nos dicen que el número de presos que hay en el Perú, en todas las cárceles del país,
ascienden a 77.086 presos. Ahora, tienen que saber que las cárceles que tenemos puede albergar solo a la mitad, un poco menos de la mitad. Pero son 77.000. Entonces, el año 2005 todavía respondían las cárceles al número de presos, pero al año 2015 los presos han excedido un 130%. Entonces, las cárceles no pueden albergar a más gente. Por eso es que es como en cada pequeña prisión hay más de los que pueden estar, porque lamentablemente hay más presos que cárceles que pueden albergarlas. Es un problema ahora. El gobierno está pensando qué hacer. Hacemos más cárceles y dar de comer a más gente y alimentarlos hasta que se mueran. ¿Qué hacemos? Entonces, están trabajando. Vamos a hacer un programa de reinserción a la sociedad. ¿Funcionan los programas? O tercero, quizás vamos a tomar decisiones como en algunos otros países, quitarle la vida a las personas más depravadas. Yo no sé cómo el gobierno va a trabajar esto, pero la realidad es que hay más presos que cárceles que pueden ocuparlas. Pero mire la estadística que yo la agrandé en este lado. 48.6%, ¿qué dice? Ha sufrido maltrato físico en su niñez. ¿Se acuerdan que dije al comienzo? ¿Dónde empieza la violencia? ¿Dónde empieza la violencia? En las casas. En las casas. Y acá dice que el 48.6% de los presos han sufrido maltrato físico en su niñez. El 46.1% vivía en barrios con presencia de pandillas o bandas delictivas antes de cumplir la mayoría de edad. La combinación de ambas experiencias genera una probabilidad alta de que ese muchacho o esa muchacha pueda finalmente estar en un serio problema de violencia. Gloria a Dios por las iglesias. Gloria a Dios por las iglesias que son como faro de luz en la oscuridad, en las tinieblas de esta sociedad. Amén. Ubicados en sectores donde hay pandillas, pero las iglesias intentan regenerar, promover, cambiar la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de vivir de nuestros jóvenes. Por esa razón yo apuesto por los jóvenes y yo lucho para que los muchachos puedan conquistar a otros. Y tal vez el que llega puede estar influenciado por la violencia, puede estar influenciado por el abuso sexual, porque no le vamos a cerrar las puertas a nadie. Pero gloria a Dios por estos jóvenes que no se van a dejar influenciar por el mundo, sino que ellos en el poder del Espíritu Santo van a influenciar a un mundo, a una sociedad y a un muchacho o a una chica que viene con necesidad a la casa del Señor. Y tenemos que orar por nuestros jóvenes. Y cuando un padre, una madre se queja, ay, mire ese muchacho, anda despeinado en la iglesia, ay, que mire esa muchacha cómo se viste, ay, fíjate cómo está el mundo allá afuera y dime si la iglesia es peor o es mejor que el mundo, porque yo lo que veo en la iglesia es un grupo, un ejército de hombres y mujeres que están promoviendo la unión familiar, el amor en la pareja, la restauración familiar, el levantamiento de una nueva generación que va a impactar y va a seguir influenciando el mundo con el mensaje de Jesucristo. Esta es la razón. Esta es la razón por la cual el próximo domingo nuestros jóvenes van a salir a las calles junto con toda la juventud de Alianza Cristiana y Misionera de toda Lima para poder proclamar la paz en las calles. Y el lema de esta marcha es paz en las escuelas. Queremos que ellos sean parte de un cambio. No solo que salgan con la banderita y luego en su casa sean violentos y agresivos. No. Sino que sean gente de la palabra. Gente de la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Escúchame lo que te voy a decir. Gente de la palabra no es la persona que dice la Biblia. No. Gente de la palabra es aquella persona que la lee y la practica en su vida, que empieza a influenciar con amor, con paz, con armonía, con comunión, con compañerismo, con buen trato. Eso es vivir la palabra. No tienes que andar diciendo a todo el mundo la palabra. Vive la palabra y verás que esa palabra se va a leer en tu vida cuando vayas en las calles, cuando estés en el trabajo, cuando estés en el barrio, donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Espero que no te conozcan el trabajo como el violento del personal. Ten cuidado con el hermanito Antonio, porque es el más violento del grupo, ¿eh? Ni le refutes porque se va a enojar. Espero que no te conozcan como el vecino cascarrabia, la vecina cascarrabia. Ay, no le saludes a esa vecina. Va a la iglesia, pero no sé, creo que ahí le enseñan a estar serios porque anda seria todo el tiempo. Ten cuidado que te conozcan como el creyente enojadizo, porque también muchas veces uno se hace fama de eso, cuando tenemos que ser capaces de bendecir a las personas que nos rodean con una sonrisa, con una palabra de amor y una palabra de bendición. Amén. Amén. Entonces nos preguntamos, ¿cómo librar a nuestros niños de una sociedad violenta? ¿Qué tenemos que enseñarles? Y yo solo quiero dejar 2 porciones antes de terminar mi tema en esta mañana. El primero en Romanos capítulo 12, verso 17 al 21. Quiero que leas, por favor. 12, 17 al 21. No paguéis, ¿qué dice la palabra? A nadie, mal por mal. Si es... procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice la palabra? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Dile que está a su lado, yo estoy en paz contigo, ¿eh? Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, Dios está diciendo: cuando alguien te trata mal, no devuelvas mal por mal. No seas vengativo, no arruines tu hermosa historia. Déjame a mí actuar. Yo soy tu protector, yo soy tu defensa, yo estoy a tu lado, yo pelearé por vosotros, porque aún en mi venganza, dice el Señor, seré justo con aquellos que te han tratado como te han tratado. Dice el Señor en su palabra: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No tienes que hacer nada al respecto. Yo soy tu protector, yo soy tu guardador, yo peleo por ti, yo te ayudo, yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy contigo. Pero uno ataca, arranca, jala el pelo, todo tira. Ay, Señor, ahora ataca tú, Señor. Dios dice: no, ya lo hiciste tú, yo no tengo que hacer nada. Ya no tengo que hacer nada. Siga leyendo, por favor. Verso 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿cómo? Sin veneno, ¿eh? Si tuviere sed, pues haciendo esto, ¿qué dice la Biblia? Ascua de fuego amontonarás. En otras palabras, harás que su cara se ponga roja de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Ay, yo quisiera quitar ese texto de la Biblia, porque si yo quito este texto, yo tengo libertad para vengarme. Pero aquí está tan claro que hasta el nuevo creyente puede entenderlo, ¿sí o no? Si tu enemigo... ¿Estás hablando bien, Señor? ¿A mi enemigo yo le voy a dar de comer? ¿A mi enemigo yo le voy a dar de beber? Sí, porque tú no sabes el efecto poderoso que causa que tú le des a alguien algo que no merece. Cuando esa persona no te trata bien, cuando te calumnia, cuando habla contra ti, cuando te insulta, cuando te ofende, y tú lo bendices, y tú haces algo a favor de esa persona, tú no sabes el impacto que tú puedes provocar precisamente en esa persona que está deseando tu mal. Hace 2 domingos yo estaba hablando sobre
sobre impactando en una sociedad liberal y les hablaba acerca de esa independencia peligrosa que hay en la gente para hacer lo que quiere y decir lo que quiere. Entonces siempre decimos eres libre, pero recuerda que eres libre para hacer lo bueno, no lo malo. ¿Se acuerdan, no? Salimos del culto y una mujer me miró, yo la quise saludar y la mujer me dijo, hijo del diablo, tú eres un hijo del diablo, otro va a ser el pastor de esta iglesia, pero tú no, tú eres un hijo del diablo. Entonces yo en ese momento me sorprendí, los hermanos que estaban atrás, los pelos se le pararon, a mí también, y yo no sabía qué hacer, cómo responder, y yo le dije, bueno, tienes libertad para opinar también, ¿no? Tienes libertad, está bien. Y bueno, cuando ella me dijo eso, entonces dentro de mí surgió una sensación de responder violentamente, de reaccionar, porque somos así, tendemos a responder frente al maltrato. Pero en ese momento yo me obligaba a mí mismo a dominar este cuerpo que muchas veces tiende al mal, para poder hacer lo correcto. Porque si algo tenemos que hacer es tener amor y misericordia aún con nuestros enemigos. Wow, qué enseñanza, Señor. Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Búsquelo, por favor. Búsquelo. Dice así la palabra del Señor. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No, Señor, no, ya, tampoco. O sea, yo puedo hasta darle un plato de comida, pero amarlo, bendecirlo, orad por ellos. Ay, sí puedo orar. Ataca, Señor. Señor, que el rayo descienda del cielo, Señor. Que llueva ahí nada más a su alrededor de él, torrencialmente. Pero Dios nos lleva a un desafío mayor. Y el desafío es que tenemos, ¿qué hacer con nuestros enemigos? Primero, amarlos. Segundo, bendecirlos. Y tercero, hacer bien. Y cuarto, orar por ellos. Hacerles bien. Es que mi carne no quiere. Si con mi propia esposa cuando estamos molestos yo no quiero hacer el bien, ¿cómo lo voy a hacer allá afuera? Peor todavía. Pero ese es el ejercicio de la fe cristiana. Eso es lo que realmente nos hace cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿El resto no lo es? Levante su mano con alegría, hermano, los que son hijos de Dios. Amén. Escuche lo que dice la palabra. Verso 45. ¿Para qué tengo que hacer todo esto, Señor? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la evidencia de ser un hijo de Dios no es que yo ande con esta Biblia acá y diciendo la palabra, sino que yo viva la palabra, que yo practique la palabra, que yo encarne la palabra en mi alma, en mi corazón, y que yo pueda amar a mis enemigos, para que seáis, no es que en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es para que des testimonio que tú eres un hijo de Dios. Porque solo un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene el poder del Espíritu Santo para poder ir en contra de la corriente de una sociedad violenta y poder promover el amor, la paz, la misericordia y el perdón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea que si yo amo a mi esposa, no. Y mis hijos, no. Mi padre, tampoco. Los hermanitos, tampoco.
¿Y si yo amo al pastor? Menos. ¿Dónde hay recompensa? Miren lo que dice la palabra. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Escucha, mi hermano. Cuando yo amo a mi familia, ese es mi deber. En realidad, si yo digo, recuperé el amor por mi esposa, nunca debiste haberlo perdido, brother. Ay, pastor, ahora sí amo a mi esposo. Ay, nunca. ¿Cómo es que dejaste de amarlo? Nunca debiste dejar de amarlo. Pastor, ahora sí voy a honrar a mis padres. ¿Por qué recién ahora? Debiste haberlo hecho desde que naciste. Entonces, recuperar nuestro deber no es exactamente algo que emociona el corazón de Dios. Claro que a Dios se goza en los que le obedecen. Pero cuando Jesús enseña esto, Él dice, yo les voy a enseñar algo más grandioso. Algo que definitivamente alegra profundamente el corazón de Dios. Porque es nadar en contra de la corriente de este mundo. Si ustedes quieren evidenciar que son hijos de Dios, si ustedes quieren recibir recompensa y grandes recompensas, ustedes tienen que ser contracorriente. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Contracorriente. Tienes que amar a los que te rechazan. Tienes que amar a los que te desprecian, a los que te aborrecen. No es tan difícil encontrar a esa gente. En el barrio hay algunos que no les gusta cuando alguien dice que es cristiano. Ok, practica. Ese vecino que me mira con cólera, así como si rechazara la fe cristiana, a ese vecino, buenos días, Dios le bendiga. Qué lindo amanecer, ¿verdad? Algo que pueda impactar su corazón. Un detalle, una atención, bendice a ese vecino. El día que celebres tu cumpleaños, lleva una porción de torta. Vecino, mire, hoy fue mi cumpleaños y pensé en usted, vecino. Su tortita que le corresponde. ¿Acaso no va a impactar el corazón del vecino? Díganme ustedes. ¿Lo impacta o no lo impacta? Claro. Entonces el vecino dice, yo soy el que más le odio del barrio y a mí me entrega torta. ¿Cómo es esto? Harás que su cara se ponga roja de vergüenza. Entonces la idea es conquistar, ir más allá. Verso 48. Sed pues vosotros perfectos. En otras palabras, de excelencia. Eso es lo que está diciendo. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vive en el nivel de la excelencia. Y yo doy gracias a Dios por los hombres que forman parte del ejército de la Iglesia Alianza de Cono Norte Callao. Porque, como dijimos hace 2 semanas, si esto erais antes, ¿no? Habéis sido antes, ¿no? Pero ahora ya no. Y yo creo que hay muchos hombres que tal vez vivieron en un mundo de violencia, pero que por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su resurrección, es que han sido transformados y siguen siendo transformados para llegar a la imagen de Cristo Jesús. Y gloria a Dios por esos hombres que empezaron ese proceso. Hay muchos hombres allá afuera que todavía no han empezado este proceso. Pero Dios bendiga a los hombres que ya empezaron este proceso y que estamos cada día caminando a la perfección, caminando rumbo a ese punto donde seremos perfectos como es nuestro Señor Jesucristo. Y eso será cuando estemos en su gloria y le veremos cara a cara. Entonces seremos como Él, dice la palabra del Señor. Mientras tanto estamos en ese proceso, no te detengas, sino que más bien sigas adelante sin desmayar. Y las mujeres, esas que golpean a sus esposos, también yo digo, si esto era antes,
Ya habéis sido tocadas y transformadas por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ahora empezamos un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Si antes éramos con nuestras palabras hirientes y destructores, ahora Dios nos ha dado el Espíritu para que podamos bendecir con nuestra boca y que podamos expresar palabras dulces que alegren el corazón de los que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén a esto? Practica eso. Dile al que está a tu lado: te amo en Cristo Jesús. Dígaselo, dígaselo: te amo en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Aleluya. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Acércate a Dios en esta mañana. Yo un día tuve que ser sincero delante de Dios. Y le dije a Dios con mucha vergüenza que a mí nunca me enseñaron a tratar a una mujer. Le dije: Dios, a mí nunca me enseñaron a amar a una mujer. No me enseñaron a respetar. Yo fui criado pensando que lo más importante en la vida solo era trabajar y trabajar. Y crecí como pude. Y a pesar de haber encontrado una gran mujer, creo que no supe valorarla al comienzo. Y yo no sé, pero si yo no hubiese conocido a Cristo, yo no sé si yo estaría en estas estadísticas, no lo sé. Pero le agradezco al Señor eternamente. Le agradezco eternamente que haya tocado mi corazón. Le agradezco al Señor haber puesto una llama encendida en mi alma, no solo para ser un buen esposo, sino también un buen padre. Y créanme cuando les digo que todavía me cuesta. Porque esta carne se quiere rebelar ante la ley del Espíritu. Pero yo recuerdo lo que dice la palabra, que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tengo el poder. En el Espíritu Santo tengo el poder. Y puedo amar. Y puedo dominar este cuerpo. Yo no sé si tu historia se asemeja a la mía. No sé si tú eres uno de esos hombres, esas mujeres que fue criada, marcada por el odio, marcado por el odio. Pero a veces con tanta necesidad de amor nos casamos y lo que traemos al matrimonio solo es dolor, dolor que comienza a aflorar. Y dolor que lo pagan nuestros hijos. Gloria al nombre de Jesús, porque por eso Él vino a este mundo. Él vino para meterse en tu vida, para meterse en tu matrimonio, en tu familia. Si tú y yo se lo permitimos y dejar que Él gobierne, que Él reine, que Él sea el Señor, que me llene de su amor, de su poder, para bendecir, para amar, para consolar, para pacificar, para llevar bendición donde quiera que yo vaya. Para eso Dios conquistó nuestros corazones. Y cuando yo era joven, yo le dije: Dios, dame la fuerza para pacificar mi familia. Dame tu gracia para conquistar el corazón de mi padre, de mis hermanos. Y mi familia conoció al Señor. Y luego le dije a Dios: Señor, casi arruino a mi esposa, a mis hijos, pero ahora dame la fuerza, dame la gracia tuya para poder llevar bendición a mi casa, a mi esposa, a mis hijos. Y Dios me dio las fuerzas para hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pregunta: ¿Dios puede sanar tu corazón? ¿Él tiene el poder para sanar las heridas más profundas de tu corazón?
Sí, solo tienes que perdonar. Solo tienes que pedir perdón.